Muy buen día para todos. Eh, Realmente es un gusto nuevamente estar este domingo compartiendo la palabra como tenemos de costumbre. Bueno, espero que te hayas preparado, que ya estés listo como para recibir este mensaje de parte del Señor y, y que juntos en esta mañana podamos nosotros mirar la palabra, la escritura y ver en ella que hay todo un consejo que viene de parte de Dios, una revelación escrita para nuestras vidas y que nos puede ayudar a vivir el día presente de una forma sobrenatural, sobrehumana. Y es justamente una forma de vida celestial. Entendemos nosotros los hijos de Dios, los cristianos, que nuestra ciudadanía está en los cielos y por lo tanto nosotros nos regimos bajo normas, bajo estatutos, bajo leyes, eh, todo pura y exclusivamente de parte de arriba del cielo, de parte del Señor. Y bueno, vamos a estudiar juntos el pasaje que nos toca hoy. Estamos estudiando la carta de Primera a los Corintios, capítulo 2, nos encontramos ahora. Vamos a tratar de abarcar en este estudio los primeros 5 versículos de este capítulo 2 y les invito a orar y de esta manera vamos a iniciar nuestro estudio juntos. Padre, estamos muy agradecidos porque tenemos la posibilidad con toda libertad de abrir tu palabra, de poder encontrar en ella todo tu consejo y cómo podemos nosotros a través de ella mirar nuestras vidas y ver realmente cómo nos encontramos en el tiempo presente y cómo nos desafía, Señor, a realmente entregar nuestras vidas para que podamos ser transformados por tu palabra y santificados por medio de la misma. Señor, te ruego para que cada oyente, cada persona que está mirando este video y realmente pueda concentrarse en lo que realmente es importante, no en el instrumento, sino en ti, en tu palabra, en lo que realmente quieres comunicar, Señor, porque entendemos que has tú decidido soberanamente revelarte a la humanidad y nosotros podemos gozar de este privilegio enorme que tenemos de abrir tu palabra y entender qué es lo que nos dices a nosotros hoy. Te rogamos para que puedas guiarnos y que sea tu palabra la que pueda fluir a través de mis palabras, de mi boca, y que realmente quites toda cosa que ha sido, que esté en este momento en mi mente, que pueda llegar a ser un obstáculo para que sea tu palabra glorificada. Señor, te doy gracias por todo, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, vamos a empezar con la lectura del capítulo 2, versículo 1 al 5. Les invito a leer juntos este pasaje y es así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y hasta ahí vamos a estudiar juntos, ¿sí? En esta mañana. Vamos a encontrar en este capítulo 2, es como una continuación del capítulo 1, viene con el mismo tema. Fíjense que dice así que. O sea, está conectando lo que vamos a ver ahora con lo anterior. ¿Sí? Anteriormente estuvo hablando Pablo en cuanto a la sabiduría humana y cómo Dios usó y usa y escogió a instrumentos, a personas que eran caracterizadas por una sociedad como necios, como débiles, como viles, que no tienen descendencia así noble, pero también que son menospreciados por la sociedad. Y Dios usa todo eso para, ¿sí?, que nadie se jacte en su presencia. Entonces, dice, la realidad es que Dios escogió usar lo necio de este mundo y ha decidido glorificarse a sí mismo, no por la sabiduría de los hombres, sino por realmente lo que Él puede llegar a ser. Y de esa manera, ¿sí?, puede ser Él mismo glorificado y no el hombre. Y él dice así que, hermanos, ¿sí?, en base a lo que ya estuve hablando,
cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, dice. Entonces lo que vemos acá es que él se propuso a ir a Corinto. O sea, él no llegó a Corinto de casualidad. Él se encontraba ya en Atenas. Él había predicado el Evangelio en ese lugar, estuvo ahí y luego salió intencionalmente hacia Corinto. No fue casualidad, él planificó ir hasta este lugar. Él entendía que debía hacerlo y fue para ahí. Y ahora no solo planificó ir hasta este lugar, no solo decidió ir a Corinto, sino que él también tomó una decisión. Él iba allá no como a vacacionar, él no iba para pasar el rato, él no iba para ocultarse, él no iba para ninguna de esas cosas, sino que dice, fui a vosotros, y él dice, para anunciaros el testimonio de Dios. Él estuvo yendo a Corinto con un propósito bien definido. ¿Sí? Anunciar, ¿sí? Predicar el testimonio de Dios. Y me gustaría que veamos esta palabra anunciaros, ¿sí? Lo que nos hablan de esta palabra, ¿sí? Por ejemplo, uno de los comentaristas que va a hablar y que sabe mucho de griego, bueno, que supo mucho de griego fue William Barclay, y él justamente, él menciona dentro de una etimología de la palabra, que esto se utilizaba, esta palabra se utilizaba muchas veces para dar anuncios, ¿sí? Reales, que tenían que ver con los reyes. Entonces, cuando había un anuncio bien importante en cuanto a una festividad, a una ascensión al trono, de pronto, por ejemplo, cuando se iba a anunciar que era hora de iniciar una guerra y enfrentar batallas y demás, se comunicaba todo un mensaje, ¿sí? Con autoridad y con la misma vez con seriedad. Entonces era un mensaje que se iba a comunicar de una forma bien especial. Entonces dice, justamente Pablo va a utilizar esta palabra que se utilizaba en ese momento para decir que él iba a anunciar, ¿sí? Él iba a predicar. Y entonces lo que él iba a dar no era un anuncio con un poder y una autoridad humana que era muy reconocida, sino que lo que él iba a estar anunciando provenía de más arriba, más alto de lo que es este mundo. O sea que el anuncio que él tenía era bien, pero bien importante, ¿sí? Y que se tenía que comunicar con completa autoridad. O sea, Pablo llegaba ya completamente convencido de que él venía en representación de Dios y hacia este lugar, y que iba a dar este mensaje, ¿no? Y esto iba a ser con autoridad y esto implicaba una seriedad bastante importante. Ahora, por ejemplo, bueno, tenemos esta palabra, ¿sí? Fíjense, me gustaría que veamos Hechos, vamos a ver esta palabra en algunos pasajes, en Hechos capítulo 3, versículo 24, y en Hechos 3, 24 vamos a encontrarnos con esta palabra, vamos a buscar algunos versículos, y fíjense que dice, y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Entonces, cuando los profetas hablaban acerca del tiempo de que venía el Mesías, ellos anunciaban, daban este mensaje con completa autoridad de parte de Dios. O sea que los profetas utilizaban, ¿sí? El mensaje, lo comunicaban y usaban esta palabra también, fíjense, que después en Hechos 26, 23 también la vamos a volver a ver esta palabra, 26, 23, y nos vamos a encontrar ahí así, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y acá en Hechos 26, 23 vemos lo mismo, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O sea que el mensaje iba a anunciar esto. Fíjense que lo encontramos ahí. Bueno, Romanos, también vamos a capítulo 1, Romanos 1, 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo.
Y ahí tenemos justamente esa palabra divulga, se anuncia, ¿sí? Se traduce de otra manera, pero es la misma palabra, se divulga o se anuncia por todo el mundo. Eh, y bueno, fíjense que también en 1 Corintios capítulo 11, Pablo la vuelve a utilizar en esta misma carta, 1 Corintios 11, 26, y fíjense que la tenemos acá. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que esta palabra anunciar, Pablo la va a usar en varias oportunidades y tiene que ver un anuncio que viene con autoridad. O sea, cuando la iglesia se reúne en el nombre del Señor para participar de la cena, lo que está haciendo, está anunciando, ¿sí? Con este evento importante para la iglesia, se está anunciando justamente que fíjense lo que dice acá el versículo, la muerte del Señor vamos a anunciarla hasta que Él venga, a través de todo esto que estamos haciendo, esta práctica. Ahora, por lo general se la va a asociar a esta palabra, Pablo la va a asociar justamente con lo que es como un sinónimo de predicar el Evangelio. Es otra forma de decirlo, pero da otro aspecto, ¿sí? Entonces Pablo llega a Corinto donde había un montón de personas que iban detrás de diferentes filosofías, grandes pensadores, y de pronto Pablo va a entrar a un lugar y él no va a entrar a este lugar con miedo, con temor. Él sabe que el mensaje que él tiene viene de parte de Dios y que tiene toda la autoridad de Dios y él lo tiene que decir y no debe temer en decirlo. Si él está completamente convencido de que este mensaje se sostiene por sí solo y que es un anuncio de parte de Dios hacia el hombre. Ahora luego dice el testimonio de Dios. Y ahí la palabra testimonio, justamente, bueno, volvamos al capítulo 2 y vamos a tener ahí esta palabra que es anunciar el testimonio. Y bueno, solo lo digo para que puedan saber que hay esta palabra en original, tanto de testimonio, de versículo 1, es muy similar a la que se traduce como la palabra misterio en el versículo 7. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y en el griego justamente las palabras son similares, son casi muy parecidas y bueno, algunos optan por traducir versículo 1 como misterio, cuando fui a vosotros para anunciar el misterio de Dios. Y bueno, entendemos por un montón de escritos de Pablo que él usa esta palabra, que sí la usa en el versículo 7, que es la revelación de Dios, ¿sí? Que fue dada a conocer, este misterio, esto oculto que había sido antes, ahora es revelado, es mostrado al mundo. ¿Cuál era ese misterio? Justamente es la iglesia, es Cristo, ¿sí? En el mundo, trabajando y operando a través de la iglesia. Ese era el misterio. Pero acá podemos también tomar como valedero, como lo tenemos en nuestra Reina Valera, que dice testimonio de Dios. O sea, lo entendemos como justamente que Pablo está anunciando lo que Dios dijo, lo que Dios evidenció a través de la obra del Hijo, a través de lo que hizo a través del Evangelio, y evidenció, ¿sí? La salvación al mundo, ¿sí? Por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces podemos traducirlo como eso. El testimonio de Dios es veraz. Dios no es hombre para mentir y lo que Dios dice se cumple. Y bueno, podemos también decirlo de esa manera. Pero lo que está diciendo es que va a predicar el Evangelio. Y cuando Pablo va a Corinto a predicar el Evangelio, dice, no fui con palabras, con excelencia de palabras o de sabiduría. Bueno, acá nos vamos a encontrar con, con el entendimiento de que hay justamente ahí en Corinto, ¿sí? Muchas personas que iban detrás de la sabiduría, era justamente una parte geográfica de Grecia, entonces había personas que iban detrás de todos estos filósofos, estos pensadores, y de pronto Pablo dice, yo fui a predicarle y vine con toda autoridad a dar este mensaje que viene de parte de Dios y decidí, ¿sí? Ir no con excelencia de palabras, o de sabiduría. No fui allá de pronto y seleccioné palabras para decir, para parecer más culto o para adornar el mensaje del Evangelio con palabras elocuentes, con una gran oratoria
y que todo diga, mirá cómo sabe Pablo, o qué mensaje fue, deslumbró, como dirían los niños hoy, me explotó la mente, ¿no? O sea, con ese mensaje. Pero no, de ninguna manera. Pablo va a este lugar y no va a usar, fíjense, excelencia de palabra o de sabiduría. Claro, un riesgo que se podría correr es que de pronto si uno comienza a mezclar el Evangelio con todo esto de excelencia de palabra, de sabiduría, se puede llegar a desenfocar justamente lo más importante. Lo más importante no es lo que va a rodear el mensaje, ¿sí? Lo más importante no es el predicador, lo más importante no son las palabras humanas que yo utilizo para transmitir este mensaje, sino que lo importante es el mensaje en sí mismo. Pablo no quería que la audiencia se esté distrayendo con la elocuencia de Pablo. Pablo buscaba, fíjense que dice, todas estas palabras, si tiene que llegar justamente a lo necio del mundo, si tiene que llegar a personas que no tienen conocimiento, que no saben ni conocen tantas palabras tan elocuentes, entonces de pronto las personas que Dios escogió, ¿no? Transmitir y llegar a las personas así simples, comunes y corrientes, de pronto no les llegaría el mensaje. ¿Por qué? Porque no entenderían muchas de las palabras que Pablo estaría utilizando. Y entonces, al no entender todas estas palabras, eso generaría una distracción, o sea, no se enfocaría en lo verdaderamente importante que era el mensaje que Pablo traía. Claro, este mensaje no provenía de él, provenía de Dios, entonces era muy importante que llegara. Era un mensaje tan importante que lo llevó a Pablo a renunciar a toda la posición que tenía como antiguo fariseo. O sea, él era un mensaje que lo había transformado completamente, él estaba completamente convencido de este mensaje y él renunció, ¿sí?, a vivir en la comodidad, más allá que el Señor lo había llamado, él podía vivir este llamado de formas diferentes, pero él entendía de que renunciaba a todo hasta de recibir sustento y salario y de quedarse en un lugar, sí, y que lo sostengan y que dependiera de un lugar simplemente, y renunciaba a todo eso para salir al mundo gentil. Él entendía que este mensaje era muy importante y él no quería que se estén distrayendo con todo esto, pero a la misma vez hay algo bastante importante a considerar. Cuando uno comienza a hablar con sabiduría y con elocuencia de palabras, una de las cosas muy comunes que pueden llegar a pasar, sí, es tratar de mezclar el mensaje y llevarlo y acomodarlo para que la audiencia se sienta cómoda. Estos griegos, estos grandes pensadores, estas personas de la alta sociedad, al escuchar a Pablo hablar de todas estas cosas, que se sientan atraídos por este mensaje y por la elocuencia suya. Y esto podía llevar a generar algo que Pablo no quería. Bueno, voy a seguir hablando más del tema de esto, de mezclar más adelante. Pero fíjense que lo que dice acá este pasaje, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y luego va a utilizar el versículo 2, ¿sí?, algo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y acá vamos a ver que Pablo esto se propuso. Podemos ver en él que él estableció, él definió, él se propuso justamente, ¿sí?, algo personal. Claro, porque esto personal es de acuerdo al contexto de la carta, ¿sí? Él estaba yendo a un lugar donde la gente iba detrás de sabiduría, de conocimiento, y bueno, él sabía todo esto, y esto podía ser un tropiezo si él se ponía a mezclar y a hablar sobre grandes pensadores, filósofos y demás, podría llegar a distraerse toda la atención del mensaje y de hecho es muy común que de pronto si vos querés, lo más común que puede llegar a pasar si uno comienza a hablar de ciertas leyes físicas y comienza a hablar y debatir a través de todo esto, tratar de mostrarle el Evangelio, ¿qué es lo que puede surgir cuando nosotros tratamos de hacer eso? Algo muy normal que pasa, ¿sí?, es que la otra persona lo que va a hacer es refutar eso. Entonces, si uno se hace el que sabe mucho o que puede saber mucho del tema, se va a encontrar con ese problema, que va a entrar en discusiones
sobre lo que dijo tal pensador, sobre lo que dijo el otro, y podemos desenfocarnos. Eh, y él se propuso no saber. No es que él no sabía de cosas, él no está diciendo que él no sabía, que era ignorante de todos los pensadores, los griegos, de los filósofos. Él no está diciendo que él era ignorante de todo eso. Pablo podemos entender que era una persona que también tenía conocimiento de estas cosas. Ahora, eso no era algo que él lo llevó a hablar y a mostrar cuánto conocimiento sabía. Y él se propuso todo esto. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a ver que dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, nada, preferí ir como que no sé nada, como si fuera que borré todo, ¿sí? De mi mente todo el conocimiento que tenía sobre este mundo, sobre la sabiduría de este mundo, y fui con un mensaje completamente simple. Un mensaje que desde el más pequeño al más grande podría llegar a entenderlo, ¿sí? Porque iba a ser completamente simple, porque iba a ser lo más básico posible en la forma de expresar y de comunicarlo, porque él se lo propuso, no porque no supiera hacerlo. Ahora dice que él conocía a Jesucristo, ¿sí? Porque él lo que sabía, ¿sí? El conocimiento que él tenía era de Jesucristo, de su persona, de quién era él. Pero luego dice, y a este crucificado. El mensaje que él estaba mostrando tenía que ver con justamente un Cristo crucificado. ¿Con qué estaríamos diciendo? Con su obra. La obra de Cristo, justamente, es la predicación del Evangelio, y era muy característico de Pablo, era predicar a Cristo crucificado. Gálatas 3.1, que lo hemos estudiado no hace mucho tiempo atrás, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, Pablo iba a las sinagogas donde él iba a predicar el Evangelio. Parte vital del mensaje era a Jesucristo crucificado. Él no lo adornaba, no omitía cosas para agradar a la gente. Él comunicaba el mensaje que sabía que venía de parte de Dios hacia la humanidad. Y como sabía que venía de parte de Dios hacia la humanidad, no omitía cosas completamente importantes. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, vemos que no solamente Pablo tuvo una convicción personal, ¿sí? Y él se aferró a eso, sino que también tuvo dominio propio. ¿Por qué tuvo dominio propio? Claro, cuando de pronto estaba ahí y todos comenzaban a hablar de esta manera, se paraba aquel, le hablaba de otro, o quizás alguno le hacía alguna pregunta adornada con muchas palabras y demás, existe muchas veces la tentación de querer mostrar que uno sabe. Y salta el orgullo ahí para responder y para demostrar que no es que yo no sé. O sea, no solo vemos una convicción, sino que vemos dominio propio. Y eso nos deja una grande lección para nosotros. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, cuando nosotros salimos, o sea, nosotros cuando vamos a predicar puerta a puerta, cuando tenemos la posibilidad y ya sabemos que le vamos a predicar el Evangelio y que salimos intencionalmente a eso, tenemos que salir sabiendo que vamos a predicar el Evangelio, con una plena convicción de lo que vamos a hacer y dominio propio para hacerlo. Porque vamos a salir a una casa, vamos a predicar el Evangelio a una persona, vamos a golpear las manos ahí, cuando nos sale alguien, no, nos pueden salir con, sí, pero ustedes no creen en el Papa, ustedes no creen en la Virgen María. Y comienza, no, porque lo que pasa es que vos recibiste la segunda unción, vos que no hablas en lengua, entonces si no hablas en lengua todavía te falta mucho. Y si te dicen eso cuando vas a predicar el Evangelio, vos tenés que recordar lo que a Pablo le pasó. Él salió sabiendo de que no iba a hacerlo, que no iba a pisar el palito, ¿sí? Que él iba con un mensaje claro a lo que iba a hacer y no se iba a distraer con esas cosas. Si salimos a predicar el Evangelio, tenemos que entender que a eso salimos.
que no tenemos que hacer otra cosa. No tenemos que discutir sobre doctrinas, sobre denominaciones, sobre religión, ¿sí? Es quizás dar una respuesta simple, breve, así cortita y volver al tema, porque lo que salimos a hacer es a predicar. Y eso nos va a desenfocar, si no. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque nos puede pasar. Y quizás entramos en un debate con la persona y quizás hasta le ganaste porque tenías más conocimiento que él, y en todo ese debate le ganaste el debate. Pero probablemente cuando termines el debate diga, uy, ¿sabes que se me pasó el tiempo? Che, me tengo que ir. Y perdiste y perdimos la posibilidad de predicar el Evangelio. Ganamos el debate, salimos re orgullosos por eso. Pero no cumplimos el propósito para el cual salimos, que era predicar el simple pero poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora, también, ¿sí?, quiero mencionar quizás otro de los errores que podemos llegar a cometer es, claro, cuando uno tiene cierto conocimiento y se va a mover en un ambiente de los sabios en universidades, de los poderosos, quizás que estamos trabajando, haciendo un trabajo, prestando un servicio para ellos, la tentación muy común es querer aparentar ser o querer entrar en el campo, ¿sí?, o en el terreno de ellos. Y la realidad es que nosotros no tenemos que entrar en su terreno, nosotros no tenemos que aparentar eso, nosotros no tenemos que ir, nosotros no tenemos que estar en su juego, ¿sí? Ellos tienen que entrar a nuestro juego. Si volvemos al tema, si vamos a tratar de querer predicar el Evangelio a través de los conocimientos filosóficos o de tal pensador que dijo tal cosa, pero este era cristiano, y el otro te va a decir, no, pero era cristiano, y se arma una discusión, un debate, que no llega a ningún lado. Porque en un debate nadie quiere perder, y todos quieren hablar. Y peor es que hasta aún podemos perder, porque estamos en su campo. Porque quizás te va a citar a tal pensador, a tal filósofo, y te va a citar un libro que no sabía que existía, te va a citar otro, y es un terreno que quizás desconoces porque no estás pendiente de todas esas cosas. Y te desenfocás y perdés el objetivo. En realidad es traerlo a tu campo, es decir, bueno, la realidad es que la sabiduría de este mundo, lo que en su gran, eh, podemos decir, la gran mayoría de lo que enfoca es a lo intelectual, ¿sí? Y muy poco a lo conductual. Y entonces de pronto, sí, mucho conocimiento, esto que lo otro, pero la vida de ellos muchas veces es un desastre, sus hogares completamente destruidos, tanto de los sabios como de los poderosos, como de los nobles de este mundo, ¿sí? Como las personas que están en la alta sociedad muchas veces ¿sí?, se han llenado de tantas cosas y de pronto viven vidas completamente vacías. Por fuera, lógicamente, es toda una apariencia, todo algo vano, algo que es atractivo, como la vanagloria de la vida es atractivo, pero que completamente es hueco. Y vas a ver a estas personas que van a hablar un montón y de pronto van a estar hablando un montón de cosas, de tanta sabiduría que tiene. Y decir, wow, ¿cuánto sabe esta persona? ¿Cuánto habla de este, del otro, y cita acá y allá y demás? Pero su vida está completamente destruida. Su vida está yendo a una condenación eterna. Entonces, no entre en su campo, es tratar de quizás romper el hielo con alguna pregunta de ¿tenés algún motivo de oración? O si en algún momento hay una situación donde entra una confianza y lo ves triste, angustiado, afligido, puedes preguntar, ¿qué le está pasando? Y tratar de llegar a él, porque lo que sí, lo que hace la sabiduría humana es simplemente afectar en parte el intelecto y quizás un poco en algunas áreas lo conductual, pero en realidad el Evangelio es completo. El Evangelio es completo, el Evangelio afecta toda la vida del ser humano. O sea, no solo cambia su eternidad, sino que hace una transformación, una regeneración completa, desde adentro hacia afuera. Y eso se puede ver. Y de pronto, cuando nosotros le vamos a ofrecer algo que es completo, que no le falta nada, que es el Evangelio de Jesucristo, que es esto que Pablo fue a anunciar con completa autoridad, que es el mensaje de Dios para los hombres. Así que
te animo a eso, a no entrar en el juego de ellos, sino tratar de mostrarles, ¿sí? Algo completamente, ¿sí? Que es transformador, como lo es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, nosotros encontramos esto y en el versículo 3 dice lo siguiente. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces Pablo va a reconocer de que él llegó hasta este lugar y dice que llegó con debilidad. Ahora, cuando uno lee la palabra debilidad, tiene que recordar la palabra asique, ¿sí? Versículo 1 a versículo 5 es un solo párrafo, de un punto, ¿sí? Comienza esto y hasta un punto y aparte. Es un solo párrafo, el 1 al 5. Y está hablando de lo anterior, como la conclusión de lo anterior, o en base a lo anterior. Entonces, ¿qué había dicho antes? Que Dios había escogido lo débil. Por lo tanto, cuando yo miro acá debilidad, tengo que recordar que está hablando de la debilidad la cual Dios escogió para, ¿sí? Su gloria, su poder. Entonces, estuve entre vosotros con debilidad. Fui realmente entendiendo de que yo realmente no soy aquel que puede llegar a hacer grandes cosas. Yo llego entendiendo de que no tengo el poder para hacer absolutamente nada. Porque el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces cuando uno entiende que realmente no tiene el poder para actuar, para obrar, para hacer algo completamente grande, es cuando uno entra en debilidad. Y Pablo entró de esa manera, entendiendo de que él no tenía el poder para hacer absolutamente nada, que todo ese poder provenía de Dios. Y dice, y mucho temor y temblor. Y cuando encontramos estas palabras unidas, tenemos que buscarlas en la Biblia, a ver dónde nos va a aparecer y cómo temor y temblor. O sea que Pablo entró con miedo de que le hagan algo, que sufra algo. Veamos ahí, versículo 2, capítulo 2, versículo 12 de Filipenses. Filipenses 2:12. Vamos a encontrar estas palabras. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, Pablo va a usar estas dos palabras unidas, temor y temblor, y le va a relacionar a la salvación, ¿sí? Y claro, nosotros vemos esto acá y decimos, bueno, entonces estas dos palabras tienen que ver con el Señor, tienen que ver con Él, con lo que Él me da, ¿sí? La salvación, o sea, proviene de Él, temor y temblor me enfoca hacia Él. Entonces, yo me dirijo a Dios de esta manera, con temor y temblor, con una actitud correcta, ¿sí? Ahora, fíjense ahí que también se la va a relacionar con las personas, pero ¿cómo se la va a relacionar? Veamos. Pablo la va a usar justamente en 2 Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 7, versículo 13 en adelante leemos así. 2 Corintios 7:13 dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Versículo 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Los corintios, ¿sí?, recibieron a Tito con temor y temblor. Lo que ellos entendían de que iban a tratarlo a Tito como al Señor mismo, como un representante de Dios. Entonces, no solo me dirijo hacia Dios con temor y temblor, no solo vivo mi vida de esa manera con Él, sino que también lo hago con mis semejantes. Y mayor aún con los servidores de Dios, con la familia de la fe. Ahora, fíjense ustedes que también Pablo la va a utilizar en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 5, ¿sí? Va a hablar Pablo, ¿sí?, en cuanto a los deberes de la ciudadanía en este mundo, y le va a hablar ahora en esta parte a los siervos, a los esclavos, ¿sí?, en el Imperio Romano.
pero que eran creyentes, que eran salvos. Dice, siervos, Efesios 6:5, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y es bien importante la comparación como a Cristo. O sea que yo tengo que dirigirme, ¿sí?, con el Señor con temor y temblor. Con lo que Él me da, con la salvación y con mi vida, ¿sí?, cristiana, yo tengo que vivirla con temor y temblor. Pero tengo que tratar a otros con temor y temblor, que sean creyentes como Tito, que sean servidores de Dios como Tito, pero también con aquellos que son completamente injustos. Recuerden que en el Imperio Romano, sí, los esclavos eran herramientas, eran instrumentos, pero que tenían vida, ¿sí? Tenían instrumentos, quizás que sin vida, que era un arado quizás. Ahora de pronto tenían instrumentos con vida, que eran los esclavos. Lo trataban como una cosa, no como una persona, un ser humano, como una cosa, como una herramienta. Ahora los trataban injustamente y demás, y de pronto Pablo le dice, tenés que tratarlos con temor y temblor, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, Pablo está diciendo de que el creyente debe vivir con temor y temblor de una forma completa, de una forma íntegra, que no sea algo que sea una pura hipocresía, porque de pronto con Dios, Dios todopoderoso, sé que puede hacer grandes cosas, sé que tiene misericordia, qué bueno que eres conmigo, esto que el otro, y de pronto un jefe, un supervisor, un compañero de trabajo, alguien en la calle te contesta mal, te trata mal. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo reaccionamos en ese momento? Si reaccionamos de acuerdo a cómo son ellos o les devolvemos el mal por mal, no es como a Cristo. Entonces, nuestras vidas terminan siendo pura hipocresía. Porque el desafío de la Escritura es, ¿sí?, a que nosotros andemos como Cristo anduvo. Es el desafío para el creyente. Es como Cristo viviendo en mí. Y cuando voy viviendo mi vida cristiana, ¿sí?, es Cristo actuando y operando en y a través mío. Entonces de esa manera yo puedo vivir con temor y temblor, ¿sí? Así que a pesar de que hay algunos que creen que se refiere justamente a que Pablo tenía temor y temblor en cuanto a las personas, en cuanto a la amenaza que podía llegar a representar la predicación del Evangelio de esta manera y demás, uno puede asociar en el contexto justamente a un hombre que sabía que realmente el mensaje que él iba a transmitir, ¿sí?, provenía de lo alto, provenía del cielo, provenía del Señor. Entonces él, entendiendo todo esto, tomaba con completa seriedad esta labor, este trabajo. Y claro que él entendía de que esto no era algo para tomarlo en poco. Hoy les predico el Evangelio, no pasa nada. No, él entendía de que estaba sirviendo a Cristo. Y esto implicaba vivir el Evangelio y comunicarlo de una manera, ¿sí?, completamente divina. Versículo 4 dice así. Volviendo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, claro, cuando vemos este versículo 4, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Entonces acá nos vamos a encontrar con que él no estuvo dando palabras ni predicaciones, ¿sí?, de ninguna manera, utilizando, dice, palabras persuasivas, ¿sí?, palabras que realmente van a motivar, que pueden motivar a la audiencia. Pablo no tomó de cómo hablaban los grandes, ¿sí?, filósofos, grandes pensadores. Él no agarró su oratoria. O sea, él no miró cómo los otros exponían,
¿sí? Sus mensajes o cómo disertaban, sino que él hizo caso omiso a todo eso. O sea, él dejó de lado todas esas cosas. Él entendía de que él no debía hacer lo mismo que los demás. Entonces, él desechó completamente el concepto de transmitir este mensaje manipulando a las personas. Él no lo hizo de esa manera. Él no estuvo acomodando de todo eso, el mensaje de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, uno puede quizás escuchar, hay todavía cierto registro de Winston Churchill y se puede ver justamente que él, cuando se habla mucho en cuanto a que él cuando hablaba y cuando él disertaba o daba un cierto anuncio y demás, él realmente utilizaba una oratoria que motivaba, que conmovía y que llevaba la acción a las personas. Bueno, eso que cuando uno escucha, por ejemplo, en las películas que uno puede ver, en películas quizás de guerra, cuando se encuentra un general comandando un ejército y están quizás a punto de morir, están dando la última fuerza que tiene, comienza a dar y a exponer, ¿sí?, un mensaje que los motive a ir y uno escucha eso y uno está como que le surge una adrenalina de adentro y dice, yo también quiero ir a pelear ahí. Bueno, eso es lo que son palabras persuasivas. Y Pablo dice, yo deseché todo eso. Yo no quiero mezclar, yo no quiero que me confundan a mí con algún pensador que trae, ¿sí?, un, un mensaje efímero, sino que realmente yo traigo un mensaje que es poderoso en sí mismo y no necesita de de mis adornos, de mis palabras, porque este mensaje tiene poder. Y bueno, ahí justamente un comentarista usa esta palabra, dice así, y ni mi palabra, mi manera de hablar, dice en privado, ni mi predicación, se refiere en público, citando a Wenger. Después Alford dice, lo explica así, mi discurso sobre doctrinas y mi predicación o narración de los hechos. Se puede tomar esto de mi palabra o mi predicación. Ahora dice, no fue con palabras persuasivas y dice de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. ¿Sí? La realidad es que él lo que estuvo mostrando con su mensaje, cuando llega a Corinto y está predicando esto, él no solo va a ser como apóstol demostraciones apostólicas a través de señales, milagros y prodigios, sino que de poder. Él va a llegar a una ciudad, a la ciudad del Imperio Romano, que era la peor en cuestiones de moral. Todo el imperio sabía que era una ciudad de pecado. Sabía que ahí valía todo, que no importaba nada en cuestiones de sexo, si es hombre, si es mujer, si no define con quién le gusta estar, si está con uno, está con otro, con un sexo, con otro. O sea, en cuestiones de corrupción, por donde se te ocurra, era una sociedad que valía todo. Y todo el imperio lo conocía como eso. Ahora de pronto Pablo llega con un mensaje completamente humilde, básico, con palabras, pero era un mensaje tan poderoso que la audiencia, los oyentes que escuchaban y recibían este mensaje, cambiaban completamente, cambiaban de vida. Y había un cambio completamente radical. Y de pronto cuando pasa todo esto, claro que justamente nadie podía llegar justamente a hablar en contra del mensaje de Pablo, porque se evidenciaba que era un mensaje completamente poderoso.
capítulo 6 de 1 Corintios, fíjense el versículo 9, ¿sí? 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense, el mensaje que Pablo trajo a Corinto causó, ¿sí?, poder, vidas completamente transformadas. Así que lo que él trajo se vio evidenciado de que ellos tenían, ¿sí?, una vida completamente desordenada, y hubo un cambio completamente radical en estas vidas. Y cuando uno mira todo esto dice, bueno, ¿quién puede criticar todo eso si se ven vidas transformadas? Se ven vidas que antes estaban a las demás y ahora se volvieron honestos. De pronto antes estaban mintiendo a todo el mundo y ahora ya no están mintiendo. Ahora se veía personas quizás que eran hombres que se acostaban con hombres y ahora de pronto, ¿sí?, eran hombres regenerados, santificados, que habían recibido de parte de Dios este mensaje y ahora se habían casado con una mujer y que tenían una familia. Claro, el Evangelio había causado un cambio radical y completo en ellos y claro que te traía poder. O sea, cuando el Evangelio llegó a tu vida, tuvo que haber causado lo mismo. Tiene que haber cambios, ¿sí? No porque una religión te está impulsando a hacer algo o no hacer aquello, sino porque el mismo Espíritu Santo que está dentro tuyo te va a guiar a abandonar toda esa vida de pecado y a vivir, ¿sí?, de acuerdo a lo que la Escritura dice. Ahora, cuando vemos todo esto, nosotros realmente tenemos que entender que, volvemos ahí al capítulo 2, ¿sí? Tenemos que entender que justamente había personas dentro de Corinto que iban detrás de toda esta sabiduría. Lógicamente, o sea, fíjense que todos los primeros capítulos, ¿sí?, Pablo va a tratar el tema de la sabiduría y lo va a abordar de diferentes ámbitos, de diferentes lados. Pero va a hablar de sabiduría en muchas ocasiones. O sea que era un problema, porque claro, era una cultura griega la que se encontraba ahí. Entonces, claro que el tema de sabiduría era uno de los temas fundamentales a tratar acá. Porque era lo que estaba afectando la sociedad en la que se encontraba la iglesia. ¿Sí? Siempre las sociedades van llevando a la iglesia a querer identificarse con ellos y la iglesia no está para identificarse con el mundo. Y así como quiere arrastrar el tiempo presente, vemos una sociedad que quiere arrastrarnos a permitir todo tipo de pecado, a que entre todo eso en la iglesia, a que está todo bien, que no pasa nada, que se vive como cada uno quiere, y te lleva a una sociedad que ya quiero esto y la gente se mete en un montón de deudas, ni ora, y si oró, usa como pretexto que estuvo orando una semana y ya Dios le confirmó, y no, ya quiero tenerlo porque es una oportunidad y porque esto que el otro. Vos hablas algo cerca de tu teléfono y de pronto te comienzan a aparecer de eso que vos estuviste hablando, captó eso que dijiste y decís, uy, será una señal, será que estaba orando por esto y de pronto me vienen ofertas, wow, ¿será el Señor? No, es el sistema. El sistema nos va llevando a todo esto y eso te vive llevando una vida que no tiene paciencia, una vida que continuamente quiere todo ya y realmente una vida que comienza a llenarse con un montón de cosas y queremos tener ciertas aspiraciones de esto, aquello y lo otro, y que si no tenés esto, si no tenés lo otro, no sos nada, no sos nadie, y ves propagandas que te obligan a todo eso. Y claro, la iglesia no está para identificarse con ese mundo, con esa sociedad. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a la ciudadanía que está en los cielos. Entonces, bueno, Pablo le tocó, pero no con lo que citaba recién, sino con lo que pasaba en cuanto a las filosofías, en cuanto a la sabiduría.
Y claro, fíjense, segunda a los Corintios, capítulo 10, segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 10. Pablo llegó con un mensaje y él decidió no usar estas palabras. Y eso causó en personas que tenían cierta expectativa, que tenían cierto nivel, ¿sí? de palabras y de contexto de vida diferente, y que había sabios, porque fíjense que Pablo dice en el capítulo 1, fíjense ustedes que no hay, mirad entre vosotros que no hay muchos sabios, pero sí había sabios, ¿sí? Según este mundo. Había personas que tenían mucho conocimiento de este mundo, que habían obedecido al Evangelio y se encontraban en la iglesia. Si no hubiese sido así, Pablo hubiese dicho, fíjense ustedes que no hay ningún sabio en su congregación. De ninguna manera, no hay muchos, dice. Así que, capítulo 10, versículo 10 dice así, porque la verdad dicen, ¿sí? ¿Quiénes dicen? Los creyentes sabios en Corinto. Esta es la segunda carta, ¿sí? ¿Qué es lo que andan diciendo estas personas? Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ellos estaban diciendo que las palabras que Pablo usaba sí eran menospreciables, no tenían valor, o sea, no tenía buen vocabulario, buen léxico Pablo. Entonces lo menospreciaban por eso. Pablo se limitó a hablar así de esta manera simple, y él fue con esa convicción. Pero esa convicción llevó a que algunas personas, ¿sí? Lo criticaran a Pablo y que hablaran a espaldas de Pablo. No sería nada raro que ese grupo haya sido los que seguían a Apolos, que era un predicador que tenía mucha elocuencia en sus palabras, ¿sí? Lógicamente, el contexto habrá sido diferente de Apolos, su crecimiento, su formación y demás. Y bueno, Apolo ya era así y era de esa manera. Pero estas personas iban detrás de todo esto. Y de pronto hacían diferencia. No, porque mira, a mí no me gusta cómo habla este, a mí me gusta cómo habla aquel. Por cómo usa esas palabras me gusta más, y comienza a hacer distinciones entre un predicador como Pablo o un predicador como Apolos. Y realmente eso va a mostrar la condición espiritual en la cual nos encontramos, ¿sí? Yo puse acá una frase, ¿sí? que quise anotarla para no olvidarme. Cuando la escribí dice así: el día que un creyente deja de criticar a un predicador por la forma de exponer la escritura, está abandonando la niñez y está más cerca de alcanzar la madurez. Vuelvo a repetirlo. El día que un creyente deja de criticar a un predicador por la forma de exponer la escritura, está abandonando la niñez y está más cerca de alcanzar la madurez. Y era lo que la iglesia de Corinto vivía. Vivían, ¿sí? Como niños. No, no me gusta este, me gusta aquel, no, lo corro, lo saco, no quiero, y demás. Y de pronto uno mira todo eso y dice, wow, quizás yo estoy evaluando y criticando a predicadores por la forma que exponen la palabra. Entonces puedo quizás identificarme con los creyentes de Corinto y ver que mi vida es inmadura por manejarme de esa manera. Pablo lo va a remarcar, ya vamos a llegar a ese capítulo 3. Pero volvemos al capítulo 2, ¿sí? Y vemos acá justamente que completamente convencido de algo, ¿sí? En este versículo 4 nosotros vamos a notar que dice que la demostración es con poder y con demostración, ¿sí? Con evidencia del Espíritu. Permítame decirles esto. Cuando nosotros queremos convencer a las personas, cuando nosotros queremos decir, bueno, pero probá con ser cristiano, y cuando queremos, ¿sí? Utilizar palabras humanas y, ¿sí? Como dice acá, queremos persuadirlo con buenas frases, con lo que dijo tal predicador, ¿sí? Porque a veces hay creyentes que citan más a predicadores, a pastores, que a la misma Biblia, ¿sí? Y realmente son palabras de hombres, suenan lindas como las que dije recién, pero quizás eso no es lo que puede producir cambio en la vida de las personas. Y cuando vos y yo solamente comencemos, sí, vení a la iglesia, que te va a hacer bien, que esto, que el otro,
y convencemos a las personas con palabras, déjame decirte que va a haber un montón de personas dentro de una congregación que son convencidas, pero que no son convertidas. Y eso es un problema. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Juan 16, 8 al 11 dice, hablando el Señor de la promesa del Espíritu Santo que iba a venir, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fíjense que en este pasaje dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Quién es el mundo? Las personas. Vos y yo somos llamados a anunciar y a predicar el Evangelio. No somos llamados a convencer a nadie. Así que vos no te preocupes, ¿sí?, en convencer con tus palabras a alguien. Vos preocupate, y yo me debo preocupar, en transmitir de forma clara, simple y sencilla el mensaje del Evangelio. Eso tiene poder en sí mismo. El mensaje tiene poder en sí mismo. No necesita de vos, no necesita tu ayuda, no necesita mi ayuda, ¿sí? El único que debe convencer es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo Dios puede salvar, ¿sí? Observen ustedes que versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo sabía de que si comenzaba a usar buenas palabras, palabras persuasivas, a convencer, predicaciones motivacionales y demás, la gente iba a recibir este mensaje y iban a tomarlo, pero iban a tomar, ¿sí?, las palabras, todo alrededor, todo lo de afuera, pero no lo importante que era el Evangelio. Entonces, estas personas iban a edificar su vida, justamente iban a fundar su vida, iban a basar su vida espiritual en palabras de hombres. Y como es basada en palabras de hombres, no puede salvar a nadie ese mensaje. Vos podés escuchar predicaciones muy motivacionales y que son de muchas palabras, de muchas frases muy lindas y demás, y hasta a veces se mezcla así filosofías con evangelio. Se mezclan. Entonces, ¿qué termina pasando? Que estas personas ignoran lo que Pablo dijo. Y cuando pasa eso, estas personas fundan, ¿sí?, toda su vida espiritual en esas palabras humanas. Fíjense que el versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque Él es el único que puede, por medio de su poder, salvar al pecador. Cuando uno mira, ¿sí?, un pasaje muy conocido, que Romanos capítulo 1, y encuentra esta misma palabra, esta palabra en original, poder, y fíjense en el 16 dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, no me avergüenzo de este mensaje que estoy anunciando. ¿Por qué, Pablo, te avergonzás? Bueno, el pasaje dice, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este evangelio, este mensaje de buenas nuevas, tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Toda persona que se acerca a este mensaje completamente humillado, completamente entendiendo de que no puede hacer nada para ser salvo, que entiende de que su religión, que todo el conocimiento que puede llegar a tener, que la posición económica que puede llegar a tener, no puede hacer nada para salvarlo, para acercarse a Dios, que todo lo que él pueda llegar a hacer con sus obras no pueden alcanzarlo a ser salvo, que no alcanza y no basta todo eso. Cuando una persona entiende todo eso y entiende que por medio de la escritura nos dice que
tiene que creer en el Hijo, y el que cree en el Hijo tiene la vida. Y cuando solamente deposita su fe en este Jesucristo y este crucificado, el poder de Dios actúa para salvación de este pecador, perdido y condenado. Y tiene un poder que le da vida eterna, que le cambia toda su eternidad. Y que es un poder que viene de Dios y actúa en él, y va a ser el mismo poder que lo va a capacitar para poder vivir en este mundo en el cual ya no pertenece más, porque ya ahora es hijo de Dios. Y Pablo tuvo bien en claro todo esto, y por eso tuvo esta convicción. Quizás alguno puede llegar a decir que se lo puede relacionar con la mala experiencia que tuvo en Atenas cuando predicó en el Areópago, y que no hubo mucha repercusión con el Evangelio cuando él citó a filósofos y demás. Puede ser, pero la Escritura no dice. Simplemente Pablo dice que se lo propuso. No necesariamente se tiene que conectar con eso que pasó en Atenas. Puede ser que sí, puede ser que no. Nosotros no lo sabemos. Puedes estudiar el pasaje y ver realmente hacia dónde se inclina tus pensamientos, tus convicciones. Pero más allá de que fue por la situación que pasó en Atenas o no, Pablo tomó una decisión. ¿Sí? Entender que este mensaje tenía poder en sí mismo y que no necesitaba de ningún tipo de adorno, de palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino que por sí solo este mensaje de Jesucristo y crucificado tenía poder para salvación. Y si todavía no te has encontrado con Jesucristo como tu Salvador personal, te animo a que puedas hacerlo. Te animo a que puedas en un momento de ahora, en un momento del día, puedas mirar hacia el cielo, mirar a Dios, y que expreses con tus palabras que realmente crees en que Él puede, que Él tiene el poder, ¿sí? Para perdonarte de todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Que realmente en Él está la vida, que Él es el único. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que no vas a poder ir a Dios, el Padre, cuando te toque partir de este mundo, si no es por medio de Jesucristo. Y eso, tu eternidad, el destino de tu eternidad se define en este mundo, por medio de creer o rechazar este mensaje. Si tenés algunas dudas, si querés saber más, podés preguntar, podés hacer un comentario, mandar un mensaje en privado, y vamos a estar contestando con todo gusto. Vamos a terminar orando y así concluimos el estudio de esta mañana. Padre, te agradecemos, Señor, porque tenemos la posibilidad de abrir tu palabra y de transmitir todos tus consejos, todo lo que nos has hablado, Señor, en esta sección. Y te ruego para que puedas realmente ministrar tu palabra en nosotros, que podamos tomar de ella y ponerla en práctica, vivir, animar, que nos desafíe a vivir como realmente hijos tuyos, que no vayamos detrás de cosas de este mundo, que no nos distraigamos con la sabiduría, con cosas de este mundo, que no están mal, ¿sí? Pero que no nos vayamos detrás de todo esto, sino que entendamos que nuestra vida continuamente tiene que estar enfocada en el Señor Jesucristo. Gracias te damos por todo. Guíanos en el resto del día. Gracias por cada persona que estuvo mirando este video, que puedas bendecirlo, que puedas orar en su familia, en su hogar. Te rogamos por aquellos que todavía no te conocen, para que puedan conocerte como Salvador personal, para que puedan tener vida eterna, Señor. Pero también aquellos que son parte de tu familia, que puedas bendecirlos, que puedas también obrar en ellos, su hogar. Te rogamos por nuestra nación, por Argentina, por salir de las autoridades, del presidente, los gobernadores de nuestro país, Argentina, que le des sabiduría, que obres en ellos, que le des sabiduría, dirección de cómo llevar adelante un país
una provincia, un municipio también. Te rogamos por el partido de Merlo que esté sobrando. Gracias te damos por todo. Bendice también la vida de ellos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.